La fábula. Equipo 2, conformado por Mariana Guzmán Puente, número 9, Evelyn Romero Pérez, número 27, y Aide Yaretsi Salinas Huerta, número 30. La fábula es un relato breve, escrito en prosa o en verso, donde los protagonistas son animales que hablan. Se crean con la finalidad de educar a través de sus moralejas. Estas normalmente aparecen al final, al principio o no aparecen porque se encuentran en el mismo contenido de la historia. Aquí tenemos dos ejemplos de fábulas. La primera se titula El perro y su reflejo. Había una vez un perro que estaba cruzando un lago. Al hacerlo llevaba una presa bastante grande en su boca. Mientras lo cruzaba se vio a sí mismo en el reflejo del agua, creyendo que era otro perro, y al ver el enorme trozo de carne que llevaba, se lanzó a arrebatársela. Sin embargo, al querer quitarle la presa a su propio reflejo, perdió la presa que tenía en su boca y se quedó sin nada. La moraleja de esta fábula es que la ambición de tenerlo todo nos puede llevar a perder lo que hemos logrado. La segunda fábula se titula La zorra y las uvas. Una zorra que dormía bajo una planta de uvas se despertó hambrienta y enseguida vio un racimo de uvas muy tentador sobre su cabeza. Quiso alcanzarlo, pero fue en vano. Su pequeña estatura no se lo permitió. Trató de treparse al árbol, dio saltos, estiró sus patitas hasta que se dio por vencida. Mientras se alejaba del árbol, resignada, vio que un pequeño pajarito había estado observándola y se sintió avergonzada. Rápidamente se acercó al ave y enojada le dijo: «Cuando salté, me di cuenta de que las uvas no estaban maduras. Mi paladar es muy exquisito, si no me las hubiera comido». Y dándole la espalda al pajarito, que no alcanzó ni siquiera a responderle, la zorra se alejó. La moraleja de esta historia es que si no logramos alcanzar una meta, no debemos menospreciarla, ni culpar a otras personas o a las circunstancias por nuestros planes fallidos. Uno debe de aprender a ser responsable de sus actos. Elementos y rasgos. Inicio, en donde se presentan a los personajes, sus rasgos definitorios y los puntos iniciales del relato, la ubicación geográfica, temporal, social, etc. Suele ser muy breve. Complicación. El desarrollo de la trama aquí conduce a una situación problemática, ya sea moral o éticamente, derivada de las características o de las acciones iniciales de los personajes. Usualmente aparece aquí un desafío, una oportunidad o una disyuntiva. Desenlace. El término de la fábula, sea feliz o infeliz, donde se producen las consecuencias de la elección tomada en la complicación y, por último, se enuncia la moraleja o enseñanza final del relato. Las fábulas pueden estar escritas en verso o en prosa. Suelen ser historias breves. Acostumbra a haber un narrador que cuenta lo que le sucede a unos personajes en un lugar y en un tiempo indeterminados. Las fábulas, como los cuentos populares, no se sitúan en una época concreta. Recomendaciones para el trabajo en el aula. Renarrar la historia en forma grupal. Ordenar una secuencia temporal con imágenes de la fábula. Elegir los dibujos adecuados para cada parte de la historia. Representar la fábula con títeres y dramatizar la fábula. Procedimiento para crear una fábula. Inicio. Se presentan dos animales con personalidades opuestas. Conflicto. Los personajes tienen diferencias por sus personalidades. Desenlace. Como cuál personaje actuar con sus consecuencias. Moraleja. Enseñanza que nos deja la fábula. Fábula creada. La hormiga y su barco. Había una vez una hormiga muy rápida y su amigo elefante, que era muy lento. Ambos querían ir al barco para pasear por la laguna. Como su barco salía a las 3 de la tarde, comenzaron a caminar hacia el muelle desde las 10 de la mañana porque el elefante caminaba demasiado lento. Ya eran las 3 y aún seguían caminando. La hormiga se puso furiosa por perder su viaje en barco, pero el elefante, decidido, siguió caminando. Cuando llegaron al desembarcadero, vieron que un barco iba a salir a las 5 de la tarde.
Tomaron ese paseo y juntos disfrutaron de ver un hermoso atardecer. Moraleja: si vas con prisa por la vida, te podrías estar perdiendo de muchas cosas buenas. Funciones del lenguaje. Función referencial. Es la función informativa. Es aquella que nos informa o hace referencia a elementos comprobables en la realidad. El mensaje siempre coincidirá con el texto y la oración. La oración muestra un hecho real. Ejemplo, son las 3. Función fática. Se encarga de comprobar que el canal de comunicación que utilizan ambos sujetos esté funcionando con normalidad. Ejemplo, hijo, ¿me escuchas? El hijo responde, perfectamente. Función metalingüística. Es aquella que habla a través de la lengua. Nos ofrece definiciones o hechos circunstanciales que tiene la lengua. Ejemplo, Pedro tiene 5 letras. Función expresiva. Expresan sensaciones o circunstancias propias del emisor. Ejemplo, qué dolor de cabeza. Función apelativa. Este tipo de función no se limita a comunicar un mensaje, sino que espera a una respuesta por parte de la otra persona que recibe el mensaje. En palabras más sencillas, dan órdenes y el que la recibe debe hacer lo que se pide. Ejemplo, coge el teléfono. Función estética o poética. El mensaje en sí puede variar y ser más elegante a la relación entre el código y el mensaje se llama función estética. Ejemplo, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo árido cubra de nieve la hermosa cumbre. Funciones del lenguaje según Roman Jakobson. Emotiva. Permite comunicar a otros los estados de ánimo, emociones o sentimientos del emisor. Conativa. El hablante persuade al oyente para que actúe de acuerdo a lo solicitado. Poética. Forma del mensaje. No solo es poesía, sino reconocimiento de la comunicación cotidiana. Referencial. Informar a otros de un hecho o evento real. Fática. Mensajes o usos del lenguaje para abrir, mantener o cerrar la conversación. Metalingüística. Explica otros códigos y signos. Facilita la comprensión de un mensaje o término en particular a través de un idioma o código.